Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a tratar 5 encuentros con extraterrestres de lo más raro de la historia de la ufología. 5 extraterrestres imposibles. Dentro de la casuística ufológica internacional nos hemos encontrado una grandísima variedad de seres, pero conforme voy estudiando los casos, voy estudiando también lo que dicen diferentes autores, me voy dando cuenta de que algunos de los incidentes están muy relacionados con lo que hay dentro de las cabezas de los testigos. Es decir, como si hubiese algún tipo de fenómeno que interaccionase directamente con la psicología de los individuos que son protagonistas. Si les parece bien, vamos a evaluar estos 5 casos y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir hasta el día 1 de noviembre de 1954, en el que en la localidad de Cenina, en un bosque de esa localidad de Cenina, cercana a Pisa, en Italia, pues hay una señora andando, una señora que va totalmente de luto, vestida de negro y además lleva un ramo de flores. Esta señora se llama Rosa Lotti Dainelli y, bueno, pues como todos los años va a dejar su ramo de flores y a presentarle sus respetos a un familiar fallecido. Bueno, esta señora de repente va andando, está apenas amaneciendo y bueno, pero aún así se ve perfectamente su camino y se encuentra con un extraño objeto con forma de 2 conos unidos por su base, de 2 metros de altura y 1 metro de diámetro. Bueno, aquel artefacto era de color negro y de hecho la señora llega incluso a tocarlo porque dice que está como recubierto por un material parecido al cuero. Esto ya es algo totalmente extraordinario dentro de los casos OVNI registrados en el siglo XX. El objeto parecía tener una puerta y la señora, que se ha encontrado con eso en medio de su camino, bueno, pues empieza a asomarse un poquito a la puerta a ver si puede ver qué es lo que hay dentro. Y de hecho, dentro de esa puerta, que es, bueno, pues como una especie de ventanilla transparente, pues divisa y observa 2 pequeñas sillas. Bueno, la mujer está muy sorprendida, no sabe qué es eso, no había visto una cosa así en su vida, pero resulta que de repente, por detrás del aparato surgen 2 pequeños seres, como niños, de 1 metro de altura. Vestían un mono ceñido al cuerpo, con botones brillantes y una capa gris, con pelo negro y un casco rojizo. Sus caras eran de adultos, pero más que de adultos eran de ancianos, como si tuviesen una especie de, como la enfermedad de la progeria, algo que de primeras llama mucho la atención a la señora y le asusta un poco. Pero aquellos 2 pequeños seres parece que tienen una actitud bastante amigable, van muy sonrientes y además entre ellos hablan, cosa que tampoco es muy habitual dentro de la casuística ufológica internacional. Además, los fonemas que utilizan aquellos seres son Lai, Lou, La, Liu, pues como si fuese una especie de idioma asiático no identificado en ningún momento por la señora. Bueno, la visión es espectacular porque evidentemente aquellos seres parecían tremendamente asociados a aquel objeto y por supuesto la vestimenta y sobre todo el aspecto que tenía la cara de cada uno de estos seres a la señora le impresionó mucho, sobre todo cuando se dio cuenta de que tras sus sonrisas y sus extrañas expresiones, la señora se fijó en los dientes que tenían aquellos seres y eran unos dientes afilados. Por supuesto, aquel detalle fue el que más le impresionó a la señora y a partir de ese momento empezó a tener miedo. Los risueños astronautas o extraterrestres astronautas, bueno, pues llegó un momento en el que empezaron a interaccionar con la señora y empezaron a saltar para cogerla el ramo de flores. La señora llevaba su ramo de flores para su ser querido, para la tumba, ¿no? Y entonces, claro, se resistió, ¿no? Pero resulta que
aquellos seres estuvieron durante bastante rato intentando quitarle el ramo de flores, y cuando lo consiguieron, uno de ellos comenzó a quitarle una de las medias, y la señora, claro, empezó a asustarse, ¿no? Se subían a sus piernas y empezaron a tirar para abajo para quitarle sus medias, cosa que consiguieron. Los dos seres cogieron las flores y cogieron las medias y empezaron a mirarlas ante el estupor de la señora y, bueno, pues abrieron la portezuela y dejaron las flores y la media en su interior. Bueno, llegó un momento en el que la señora Lottie empezó a andar un poco alejándose de aquellos dos seres extrañísimos que estaban sonriéndole con dientes puntiagudos, y hubo uno de los dos seres que parecía además más mayor que el otro, que empezó a apuntarle con un artefacto de aspecto cilíndrico, con una punta redonda y una especie de lucecita, ¿no? Entonces, la señora se sentía mal cuando le estaba apuntando aquella luz y empezó a correr, ¿no? Cuando estaba a 100 metros de distancia de aquel extraño objeto y de aquellos dos seres horripilantes, pues la señora no tuvo más remedio que mirar para atrás para ver si todo lo que había visto era real. Y qué visión, aquella en la que aquella señora lo miró otra vez y ahí estaban mirándole fijamente a aquellos dos seres, ¿no? La mujer nunca quiso volver por esa parte del bosque y yo me quedo con este caso, con la brutalidad de la visión, con aquella extraña lucha y bueno, pues que en aquellos 10 minutos la señora vio algo que no había visto nunca jamás en toda su vida. Podríamos decir que este caso se llama Los extraterrestres ladrones de flores con progeria, y es uno de los más extraños de la historia de la ufología. Vamos a coger nuevamente nuestra máquina del tiempo y nos vamos a desplazar hacia Marines, en Valencia, al día 14 de marzo de 1974. Hay un matrimonio que va en su coche y está saliendo de aquel pueblecito de Valencia y bueno, pues llegan a un stop y la señora observa una extraña luz blanca. Tenemos que entender que tanto la señora italiana como este matrimonio son personas totalmente normales que no tienen ningún tipo de historial de comportamiento violento, de comportamiento psicopático, de ningún tipo de alucinación en toda su vida, personas totalmente normales como los que estamos viendo este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que entender que en aquel momento pasó algo extraño en aquel coche, en aquella señal de stop, en aquel 14 de marzo de 1974. Carmen y Vicente son los protagonistas de este matrimonio, ¿no? Y Carmen observa una extraña luz blanca, entre blanca y rosácea, ovalada, que desaparece al poco tiempo y está en el cielo. Bueno, lo ve y se lo dice al marido. ¿Ya has visto eso? Y el marido estaba pendiente de la carretera y no lo pudo ver bien tampoco, ¿no? Y entonces el marido emprende la marcha y a unos 100 o 200 metros de aquel punto, de aquella señal de stop, de repente el matrimonio observa una especie de torbellino de polvo elevándose desde el cielo, como un pequeño tornado que estaba a 1 metro suspendido del suelo y además muy próximo a la carretera. Y además es curioso porque va en su misma dirección, pero está un poquitín, bueno, pues un poquitín delante, ¿no? Entonces, aquel matrimonio no decide parar, decide ir acercándose poco a poco y empiezan a observar detalles. Por ejemplo, dentro de ese torbellino, de ese tornado rarísimo e imposible, porque el cielo estaba bastante despejado, pues resulta que observan una figura, una figura humanoide, es decir, con brazos, con piernas, muy alta, con los brazos y las piernas muy pegadas al cuerpo, lo que le daba una apariencia pues prácticamente de columna, y además vestía un traje muy ajustado, de una sola pieza, de un color oscuro, muy brillante, y de hecho con los puños totalmente cerrados, no observan ningún movimiento de los brazos ni de las piernas, observan que el cuello es muy delgadito y que la cabeza es muy pequeña con respecto al cuerpo, y observan además que tiene una cara lisa, sin facciones, sin ojos, bueno, o los ojos que ven no son muy
bueno, pues muy marcados, ¿no? Observan también que en la frente, a cada lado de la frente, tiene como dos pequeñas luces, además muy brillantes, y además dice el señor Vicente, mi tocayo, que, bueno, aquel ser parecía vestir una especie de mono como el que tiene el muñeco de Michelin. Eso era lo que exponía, ¿no? Como una especie de enllantado, como llantas, ¿no? Aquel ser iba flotando por dentro de un torbellino, de una especie de pequeño tornado delante de ellos en la carretera. Claro, podemos entender que esta es una de las visiones más raras de la historia de la ufología, pero es que de repente, cuando el vehículo se puso justo a su lado, ¿no? Y tuvo que ser un auténtico momentazo, ¿no? El hecho de voy a rebasarlo y voy a verlo, ya lo más cerca que voy a verlo esto en toda mi vida, ¿no? Y entonces en ese instante las luces del coche se apagan y esto mismo también ocurre con las luces que tiene este humanoide en la cabeza y de repente se dan cuenta de que el ser se queda parado y se queda mirándoles. Y entonces este matrimonio de alguna manera ve que el coche empieza como a fallar y bueno, pues ya muy nerviosos la mujer le dice, no, tira para adelante, si el coche funciona, tira para adelante porque no vamos a quedarnos aquí a ver esto, ¿no? Y entonces Vicente, nervioso y con miedo, se aleja del lugar hasta que dejan de ver a este misterioso visitante tan extraño, ¿no? Entonces, más adelante, claro, observan que dentro bueno, en su coche empieza a haber humo, y entonces, claro, eso también fue un momento de muchísima tensión, ¿no? Y además de eso, observan que, bueno, pues los faros están apagados y que no hay nadie en la carretera que haya podido ver nada de esto. Entonces hay un momento en el que paran el coche a la derecha y entonces intentan parar a alguien, a ver si aparece alguien o algo así, ya habían dejado muy atrás el torbellino y resulta que aparece un coche, ¿no? Y les dice que ellos no han visto absolutamente nada, ¿no? Una cosa extraña porque, bueno, tenían que haberlo visto, ¿no? Apareció demasiado pronto, como si hubiesen vivido una especie de burbuja en la cual se hubiese producido este incidente. Bueno, es interesantísimo el hecho de que el matrimonio Corell llevó el coche al taller unos días después y en el taller le dijeron que la luz del faro estaba fundida, los faros estaban fundidos. ¿Por qué? Porque el cable de dentro se había quemado, pero es que se había quemado no solo un cachito de cable, sino un metro entero de cable. Un caso extrañísimo que habla de una especie de, bueno, de un humanoide enllantado, rarísimo, y esto fue en el trayecto de vuelta de aquel matrimonio de Valencia. Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir al día 15 de mayo de 1955 en Dinés, en Côtes d'Amour, en Francia. Esto ocurre 16 años antes que este caso de Valencia y son las 12:15 y tenemos a un hombre que se llama el señor Droyet, que regresa a su domicilio que está ubicado en la universidad de Dinan. Este hombre es empleado de allí, es una especie de guarda y bueno, pues tiene su casa también allí dentro de la universidad, ¿no? Entonces llega tarde, había estado en el cine viendo una peli y este hombre pues nada, tiene todas las llaves y entonces empieza a abrir la puerta de la universidad y cuando va a abrir la puerta del campus para atravesarlo, para ir a su casa, de repente este hombre escucha un extraño ruido. Es algo que no había escuchado nunca, una especie de silbido, ¿no? Entonces de repente mira hacia un lado y de repente una luz entre azul verdosa, una especie de azul como, bueno, celeste, ¿no? Le empieza a dar en la cara. Entonces este hombre siente que sus rodillas le tiemblan y el pelo se le eriza, se pone muy nervioso y se le pone la piel de gallina, ¿no? Entonces en ese momento siente como una vibración, como si algo, una bocanada de aire le hubiese dado, ¿no? Y entonces en el patio de la universidad observa como un enorme artefacto de más o menos unos 12 metros de diámetro, con forma de platillo, incluso con una cúpula, se ha materializado allí, no lo ve bajar, sino que prácticamente se materializa allí. Este objeto estaba flotando más o menos a 1,5 metros del suelo. Entonces, junto a aquel objeto, el señor Droyet
ve a dos seres cuya descripción es muy rara y muy bizarra. Son como seres de 1,60 m que visten algo parecido a un traje de buzo, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en las figuras de la mitología japonesa que se parecían a los famosos Big Daddy del videojuego BioShock, que también estuvimos estudiando en este mismo canal, y que además vestía también como una especie de jersey enllantado, similar al del muñeco Michelin. Bueno, aquellos dos seres no parecía que se hubieran dado cuenta de la presencia de aquel testigo, pero evidentemente pues estaba la luz, había una luz que le estaba dando y que venía del interior del objeto, que le estaba dando fijamente en los ojos al señor Drojet. Bueno, aquellos dos seres, porque Drojet no los puede ver bien, pero más o menos pues puede vislumbrar algunos detalles, ¿no? Dice que tiene un casco muy grueso, guantes, y en el vientre además tiene una pequeña caja negra de la que salen varios cables, ¿no? Esto me recuerda también al caso de Inharvie, que algún día estudiaremos en este canal, ¿no? Bueno, uno de los humanoides parecía recoger piedras del camino de grava, mientras que el compañero parecía estar inspeccionando los alrededores, ¿no? Y de hecho, ese compañero llega a acercarse a una de las garitas de aquella universidad y empieza a observar la sala de calderas, que tenía unas ventanas y que claro, bueno, pues y que estaba de alguna manera observando, ¿no?, con interés, ¿no? Bueno, el testigo en ese momento está muy asustado y de hecho comprueba como de repente ocurre que no puede moverse, tiene el cuerpo totalmente paralizado. No sabe si es por la impresión o por la acción de aquella luz, y llega un momento en el que dice que claramente que ese señor, y bueno, pues también lo habló con algún investigador, evidentemente era por la acción de aquella luz verdosa, ¿no? Y entonces el señor Drojet cree ver, bueno, intenta ver de dónde le están enfocando realmente, ¿no? Y observa cómo hay una especie de abertura dentro de aquel disco y hay otro tercer tripulante que le está dando con una especie de proyector azul mientras que está vigilándole, mientras que los otros están haciendo sus actividades. Bueno, los dos humanoides, este hombre decía que se movían con dificultad, como si le pesaran los pies, como si le pesaran las botas, y de hecho, bueno, pues llega un momento en el que vuelven a reunirse cerca del disco, se introducen en el artefacto por una especie de agujero negro central en la parte inferior, de donde ha aparecido una especie de escalera metálica. Bueno, esto es interesante porque hay un momento en el que el señor Drojet oye los pasos metálicos de estos seres mientras que se están metiendo en el disco, es decir, tenemos sensación acústica, pero también tenemos parálisis del testigo, ¿no? Bueno, este hombre observa toda la escena. La pequeña trampilla llega un momento en el que vuelve a meterse para adentro y el objeto pues desaparece, se eleva sobre los cielos, esta vez sí que lo ve ascender sobre los cielos, y además oye como una especie de aspiración de aire, ¿no? Pues como cuando ponemos el aire de una aspiradora, por ejemplo, ¿no? En esos momentos este hombre recupera la movilidad y huye a su casa, bueno, pues lógicamente muy asustado, ¿no? La experiencia duró más o menos unos 15 minutos, aunque al testigo le parecieron muchos más, y este hombre siempre ha tenido la impresión de que le estuvieron controlando totalmente tanto el cuerpo como la mente. Bueno, es un caso que el investigador galo Henri Durand, uno de los mejores investigadores que ha habido en Francia, junto a Jacques Vallée, bueno, pues hablaba de que era muy extraño todo el numerito, ¿no? Y también, pues, uno de los seres recopilando cantos rodados. No, es totalmente absurdo, no es nada lógico, ¿no? Bueno, para algo ilógico, lo que les ocurrió el día 13 de julio de este mismo año a los pilotos, al piloto y al copiloto y a toda la tripulación de cabina de un avión comercial que estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Manchester, durante una mañana, la mañana del día 13 de julio. Y bueno, pues ocurrió algo increíble dentro de la historia de la ufología que yo creo que tenía que estar en este programa, y es que de repente observan una figura oscura
como de un humanoide, como de un hombre, ¿no? Con brazos y con piernas, que está flotando a unos 100 metros y además está haciendo como extraños, bueno, pues extraños gestos, extraños movimientos muy cerca del avión y además lo están viendo perfectamente, ¿no? El diario británico The Mirror publicó una noticia explicando que según el testimonio del piloto y del primer oficial, el extraño objeto apareció de la nada, ¿no? Acercándose a menos de 100 metros y bueno, pues les impresionó mucho los movimientos que hacían, no lo habían visto algo así en la vida, ¿no? Inicialmente creyeron que se podía tratar de un hombre que va con uno de esos trajes de ardilla voladora, ¿no? También se pensaron que iba a ser a lo mejor algún hombre que se tiraba en parapente prácticamente, o que podía ser algún experimento del ejército, ¿no? Pero lo cierto es que ni la torre de control expuso que habían visto nada, no aparecía ningún registro en radar, ni por supuesto los expertos de ala delta expusieron que a la altura, más o menos unos 8.000 metros, a la que se estaba dando aquel avistamiento, se podía dar algún tipo de condición de vuelo en parapente o de vuelo con hombres ardilla, ¿no? Algunos escépticos sugieren que ese traje de alas podía ser posible, pero lo cierto es que el piloto y el copiloto no habrían dado un parte de no ser porque lo que estaban viendo era algo completamente inexplicable. Decían, por ejemplo, el piloto que pasó tan solo a unos 100 o 200 metros por el lado izquierdo de la aeronave y que solo lo avistaron fugazmente, pero fue suficiente como para quedarse con aquella visión siempre, ¿no? Y bueno, pues la visión no es muy detallada, pero desde luego el avistamiento es súper espectacular. Un extraterrestre, podríamos decir, imposible. Como imposible fue la visión de Adnan Koyar, un hombre a mediados de septiembre de 1971, un hombre aguerrido, que no está para tonterías, se llama Juan Rodríguez Domínguez, tiene 80 años y vigila una finca de melones en la localidad de Aznalcóllar, Sevilla, ¿no? La finca se llama Los Lunarejos y bueno, pues es un hombre que pues trabaja con los animales, con el campo, va con un fusil, es decir, un hombre de campo. Bueno, sobre las 10 de la noche de aquel día, ¿no? Juan de repente llega muy nervioso a la localidad de Aznalcóllar después de haber corrido alrededor de 13 kilómetros. Llega exhausto y algo le ha pasado. Algo le ha pasado. Este hombre está muy nervioso y además se desploma del cansancio que tiene después de lo que le ha pasado, ¿no? Entonces los vecinos le explican, oye, tómate algo, ¿no? Vamos a la Guardia Civil, ¿qué te ha pasado, ¿no? Y este hombre cuenta una historia impresionante dentro de la casuística OVNI internacional. Resulta que este hombre expone que ve una especie de tinaja, una especie de autobús. Él lo identifica con un autobús metálico, ¿no? Pues similar a lo que él conocía, que era un autobús metálico que hacía la ruta de Aznalcóllar hacia Sevilla, ¿no? Al que él llamaba El Viajero, se llamaba El Viajero en aquella zona, ¿no? Pues este hombre dice que ve una especie de disco parecido a El Viajero, a aquel autobús metálico, de donde ve descender unos misteriosos humanoides muy pequeños, ¿no? A unos 200 metros, no más de aquel hombre. De hecho, van bajando en fila, son hombrecillos, como él los llama, hombrecillos muy pequeños, 50 o 60 hombrecillos muy pequeños, con un extraño mono azulado muy pegado a ellos, y esto lo hemos visto también en algunos casos de la oleada que hubo entre Francia y en Italia en 1954, aquel año histórico de los humanoides, ¿no? Y dice que, bueno, pues tenían una pequeña estatura, estaban uniformados y tenían como una especie de viseras o algo así que no les permitía ver la cara, ¿no? Entonces avanzaban en pequeña formación, en dos filas, sin hablar y además como que desfilaban, ¿no? Y bueno, pues aquello le pareció fascinante a aquel hombre, pero de alguna manera también se asustó y estuvo el hombre apuntando con el fusil, pero no sabía si disparar o no, porque claro, este hombre veía que eran 50 o 60 de estos hombres y estaba, por supuesto, en menor número, ¿no? Él estaba en solo, ¿no? Bueno, todos estos hombrecillos bajaron y se quedaron como 5 o 6 a los que este hombre denominó prácticamente como los jefes, vigilando la zona y de hecho vigilándole a él.
estos 50 o 60 hombrecillos, y tenemos que entender que este sería prácticamente el desembarco de humanoides más importante de la historia, es decir, el avistamiento con más seres humanoides de la historia de la ufología, un hombre de 80 años en Sevilla, ¿no? Bueno, pues van todos en dirección a una especie de pozo artesiano que hay en las cercanías, ¿no? El testigo se percata que estos 5 o 6 humanoides que quedan en los alrededores de aquel artefacto con forma de autobús, pero que no es un autobús y que es un disco claramente definido, pues empiezan a enfocarle con una luz, igual que ocurre con el caso de Francia, e igual que ocurre con el caso de la mujer italiana. De repente este hombre empieza a sentir unas molestias en los ojos le duelen, ¿no? Y este hombre empieza a dar media vuelta y empieza a correr hacia la cabaña. Pero cada vez que miraba para atrás, la luz ahí seguía. Y lo fascinante y lo tremendo de aquel caso es que la luz era cada vez más grande, porque aquellos seres empezaron a perseguirle. De alguna manera aquel hombre se dio cuenta de que aquellos seres no querían que estuviese allí viendo lo que estuviesen haciendo aquellos seres, porque este hombre tenía como una especie de orden telepática, y además que lo habla así, es un hombre de 80 años que no sabe nada de ciencia ficción, además que pasa totalmente del mundo, él está ahí con sus ovejas, con su vida, y que pasa de la ciencia ficción, ¿no? Pero sí que habla de que tenía la idea en su cerebro de que aquellos seres no querían que estuviese allí, y por eso empieza a correr, ¿no? Pero claro, empieza a tener mucho miedo, porque cada vez que mira para atrás, ¿no?, aquellos seres están detrás de él persiguiéndole y cada vez están más cerca. Y entonces por eso tiene que correr hasta 13 kilómetros hasta que llega a Aznalcóllar y se vuelve a producir, bueno, como decíamos, empezamos al principio, ¿no? Y llega a hablarle con los vecinos, ¿no? Bueno, los vecinos tuvieron cierto cachondeo con este hombre, ¿no? Pero lo cierto es que el testigo siempre defendió que su historia era real y llegó a enfrentarse físicamente con todo aquel que se hubiese reído de él, ¿no? Bueno, dentro de estos 5 casos me quedo con que son detalles muy bizarros, muy raros, y que, pues, fijaros los detalles, ¿no? El tema del autobús del viajero, ¿no? Tema de los militares, en este caso último, pues que estaba muy, bueno, pues muy en boga en aquella España, ¿no? Que era lo que más, bueno, pues lo que más podía acercarse a lo que se estaba viviendo, ¿no? También bajando como en fila, como en los colegios, ¿no? Y además en 3 casos diferentes hay recogida de muestras, ¿no? Y también luces en los testigos. Entonces podemos entender que esto, el fenómeno ovni, evidentemente como teatro de lo absurdo que es, pues creo que en muchas ocasiones interacciona con el testigo y da forma a los avistamientos en base a la psicología del individuo. Es decir, haciendo un estudio de la psique de los testigos, pues el fenómeno, sea lo que está detrás de él, pues coge algo que está en la mente del individuo y de alguna manera lo transforma en algo que él puede ver y que él puede identificar. Pero claro, tenemos que entender que cuál sería entonces el origen de qué hay detrás, ¿no? ¿Qué estaría dando forma o cuál es realmente el causante de un fenómeno así, ¿no? Creo que detrás del fenómeno ovni hay una fuerza que no podemos explicar, ¿no? Y que es la respuesta con esa interacción que les he comentado con los testigos, es la respuesta a la amplísima variedad de casos que hay alrededor del mundo, y que uno es de su padre y otro de su madre, ¿no? A no ser que estemos siendo visitados por pues cientos o miles de civilizaciones distintas que podrían perfectamente poblar el cosmos. Nada más, espero que hayan disfrutado de estos 5 casos que son muy bizarros y que por supuesto tenían que estar en este museo de lo raro que es este canal. Espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.